¿Cómo inició o de dónde partió esta investigación? Mira, esta investigación fue una convocatoria que nos realizó a un grupo de periodistas de distintos países, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El primer contacto que se tuvo con algunos miembros fue en diciembre del año pasado, donde se empezaron a dar elementos acerca de una nueva filtración de documentos muy similar a la que se había realizado antes en el llamado Panama Papers. Luego, posteriormente, en marzo del presente año, se nos convocó a una reunión en la ciudad de Múnich, en Alemania, donde acudimos pues una gran parte de las personas que ahora participamos en esta investigación, y ahí se nos dio los detalles de la metodología que se iba a seguir. Se nos compartió la plataforma a través de la cual se iban a compartir los documentos, se nos explicó la calidad de los documentos que estaban siendo compartidos en la plataforma, y ahí fue donde se nos informó que esta era una gran diferencia frente a Panama Papers, porque no abarcaba solo la información de un despacho, como ocurrió en Panamá, que era el despacho de Mossack Fonseca. Ahora abarcaba información de un gran despacho, que era Appleby, pero además información secreta que habían obtenido de 19 jurisdicciones o paraísos fiscales en el mundo, en Asia, en África, en Europa, en América. Es decir, la amplitud de la información nos permitía tener un diagnóstico muy amplio sobre la industria de los paraísos fiscales, la industria offshore en el mundo. Bien. Ahora, Raúl, dentro de las pesquisas sabemos que particularmente le has dado seguimiento a la asignación de contratos de renta de plataformas marinas a empresas Patito. ¿Quisieras contarnos más acerca de estos hallazgos, por favor? Bueno, una de las tareas que se nos asignaron fue a cada uno de los integrantes fue que en los respectivos países hiciéramos un rastreo de personajes y de empresas involucradas o que aparecían en cuentas offshore en estos documentos compartidos. Empezamos a hacer el rastreo, y de los primeros hallazgos con que nos topamos es que había una gran cantidad de operaciones de empresas proveedoras de Pemex. Estas dos proveedoras que dimos a conocer ayer en una investigación son solo algunas de las decenas de empresas operadoras que operan en paraísos fiscales, empresas proveedoras de Pemex, tanto de cuestiones de renta de plataformas como de otro tipo de servicios. Es decir, las empresas petroleras que dan servicios a Pemex, gran parte de ellas operan desde estos paraísos fiscales. Escuchaba hace unos momentos una declaración de un funcionario del SAT acerca de que había alrededor de 80 empresas detectadas o personas detectadas en Paradise Paper. Yo quiero ser muy preciso de que esto no es real. La cantidad de involucrados en este asunto son cientos. Nosotros ubicamos en los rastreos que había cientos de personas y de empresas mexicanas que operaban en estos paraísos fiscales. La cifra que da a conocer el SAT es solamente información parcial de lo que hemos ido dando a conocer, pero en los siguientes días iremos dando a conocer más detalles de esto. Y uno de los primeros hallazgos que decía es la operación de las empresas de Pemex. Efectivamente nos topamos con que se triangulaban contratos asignados por Pemex a través de estos paraísos fiscales, y los beneficios iban a dar a inversionistas extranjeros. En estas operaciones encontramos que había empresas de papel, empresas de gaveta, que solamente existen de nombre, en un folder, no tienen instalaciones, no tienen personal, no tienen infraestructura, y entre ellas estaba una empresa que nos sorprendió en Monterrey, que fue utilizada para transferir beneficios de un contrato, y era una empresa que operaban un grupo de familias, supuestamente eran socios de esa empresa, una familia de un barrio popular de Monterrey. Hoy el diario Reforma publicó una entrevista con ellos y refieren que jamás se habían enterado que estaban involucrados en un negocio de renta de plataformas marinas con petroleros árabes, algo insólito. Entonces, digamos que Paradise Paper nos permite asomarnos a la complejidad de formas de hacer actividades ilícitas, como en este caso. Claro. Raúl, desde tu punto de vista, ¿qué medidas legales se deben tomar para evitar que revelaciones como estas queden en el olvido?
Una primera acción que me parece muy atinada es que las autoridades no hagan caso omiso, no omitan las llamadas de atención que estamos haciendo los periodistas, porque finalmente una de nuestras labores es precisamente hacer un servicio público, un servicio a la sociedad. La información que aportamos debe ser útil y lo que estamos haciendo es dando evidencias de posibles irregularidades y la autoridad debe intervenir. Esto con el fin de que no se repita. Además, yo creo que los mecanismos de control y de fiscalización en estos llamados paraísos fiscales deben de fortalecerse, porque en el transcurso de la investigación hicimos una petición de datos al SAT pidiéndole que nos diera a conocer cuántos recursos se habían recibido o recaudado de inversionistas que sacaban su dinero en paraísos fiscales, y el dato que nos dio fue sorprendente. Dijeron que en 15 años, habían recaudado 7.500 millones de pesos de inversionistas que se habían ido a paraísos fiscales. La cantidad es ridícula porque las operaciones que se manejan en estos sitios son multimillonarias. Entonces, ahí lo que vemos es una falta de fiscalización. También nos enteramos que el personal que tienen asignado para estas tareas de fiscalización es mínimo. Son 10 personas las que realizan estas tareas de fiscalizar a inversionistas que van afuera a llevar sus recursos. Entonces, lo deseable es que a partir de estas revelaciones venga una mayor fiscalización, un mayor control. No quiere decir que se prohíba este tipo de inversiones en el extranjero, sino que haya control de manera que se garantice el cumplimiento de los contribuyentes. Claro. Ahora que mencionas la falta de fiscalización y el poco personal pues dedicado a la investigación, pues da cuenta también de la postura implícita del SAT y la Secretaría de Hacienda. A tu parecer, ¿qué opinas de esta postura, de esta pues minimización del hecho? Ya lo mencionabas al principio, mencionan oficialmente 87 ciudadanos y empresas, pero son cientos. A tu parecer, ¿qué opinas, Raúl? Perdón, no escuché muy bien la pregunta, se escuchó un poco viciado, disculpa. Sí, claro. Lo que te comentaba era sobre tu opinión en torno a la postura de la Secretaría de Hacienda y el SAT, una vez que al parecer minimizan la situación que tú has advertido en toda su magnitud. Yo creo que más que minimizar, lo que ocurre ahora es que el SAT no tiene la información suficiente. Sí. Lo que creo que están apenas conociendo es lo que se está publicando, pero esto debe dar pie a una investigación profunda de ellos. Ellos tienen las facultades para hacer labores de pedidos de colaboración internacional, tienen acuerdos con la mayor parte de estos lugares, de estos llamados paraísos fiscales, y yo creo que es el momento de que pongan en práctica estos acuerdos de colaboración. En el transcurso de la investigación detectamos que hay entidades o paraísos fiscales donde no existe ningún tipo de convenio. Por ejemplo, la isla de Malta, donde hay decenas de mexicanos inscritos, y es ahí donde, por ejemplo, inscribieron empresas, jugadores de fútbol de la selección mexicana. Entonces, también acelerar eso, que se llegue a acuerdos de cooperación con las entidades donde no hay ningún tipo de convenio. Esto permitiría tener acceso a información para llevar una fiscalización más correcta.